El espectro del novio. Relato de un viajero, de Washington Irving. No hallaré el descanso en mi posada. Falstaff. Durante un viaje que hice cierta vez por los Países Bajos, llegué una noche a la Pomme d'Or, el mejor hostal de una pequeña villa flamenca. Lo hice pasada la hora convenida para la table d'hôte, por lo que me vi obligado a cenar a solas los restos del menú que me sirvieron. Hacía un frío espantoso. Tomé asiento al fondo de un amplio comedor a la sazón vacío. ¿Acaso angustiado por aquella soledad, por aquel silencio que me hacía tener la sensación de que había llegado a un lugar solitario? Pedí al posadero algo que leer, y el buen hombre, prestamente, me ofreció cuanto componía la biblioteca de su casa y pensión: una Biblia familiar holandesa y un almanaque escrito en la misma lengua, pero también unos cuantos periódicos parisinos atrasados. Me entretenía en la lectura de alguno de aquellos periódicos atrasados cuando llegaron hasta mis oídos unas risas que parecían originarse en la cocina del hostal. Cualquiera que haya viajado por el continente sabe lo muy importante que resulta para el viajero llegar a un lugar en el que las cocinas sean alegres, sobre todo en circunstancias como la mía, con un tiempo de perros, cuando más necesario se hace el calor en todos los sentidos. Dejé a un lado, pues, el periódico que leía y me levanté con ánimo de hacer una incursión más o menos profunda allá por donde estaba la cocina del hostal, pues la verdad es que me hacía franca ilusión encontrarme con gente que riera con tantas ganas. Vi allí, reunidos al amor del fuego de los fogones, a varios viajeros que habían arribado al hostal antes que yo, ahora prudencial, pues en una diligencia. Estaban en animada charla con las personas que se encargaban de cocinar para la clientela del Pomme d'Or. Estaban, como he dicho, sentados alrededor de uno de los fogones que parecía un altar ante el que se hubiera congregado una comunidad aún pequeña de fieles. Había sobre el fogón, en la pared, cacharros de cocina y una vajilla completa y reluciente en la que destacaba un juego de té presto para el servicio. Una lámpara de aceite, grande y de cristal reluciente, daba luz a los que allí charlaban y reían, arrojando sus sombras descomunales contra las paredes de la amplia cocina. Bajo aquella amarillenta luz de la lámpara solo aparecía bien iluminada la escena que mostraba a esas personas, permaneciendo el resto de la cocina en una penumbra atrayente que sugería placidez e intimidad. Una hermosa flamenca, con largos pendientes dorados en sus orejas y con un pequeño corazón igualmente dorado pendiente de su cuello por una cadenita, parecía la sacerdotisa que oficiaba el rito de la reunión ante aquel fogón como un altar en la cocina del hostal. Varios de los allí presentes fumaban plácida y relajadamente sus pipas, con ese especial regusto con que se saborea un buen tabaco aromático después de una excelente cena, cuando ya comienza a desearse el caliente lecho para descansar. Ya he dicho que se contaban anécdotas, y justo entré cuando uno de aquellos hombres concluía la suya y empezaba un francés a referir otra. Era el francés un hombre de cara larga y magra pero jovial, con enormes patillas, y comenzó a contar historias galantes de las que, cómo no, había sido protagonista, entre el regocijo de las muchachas flamencas de la cocina y las risas admiradas de los demás hombres allí reunidos. Lo propio, en fin, de esos templos de la liberalidad y de la honesta diversión que son las cocinas de los hostales cuando llega la noche. Desde luego, no vi mejor ocasión de sacudirme el tedio, y como en realidad aún no me apetecía irme a dormir, a despecho del cansancio, tomé asiento junto a los allí congregados, procurando no hacer ruido. Escuché, así, varias historias más que referían los viajeros, algunas de una increíble extravagancia y otras más verosímiles, como ocurre en estos casos. Todas ellas, sin embargo, se me han borrado ya de la memoria,
a excepción de la que narró un hombre que pido permiso para relatar. Lamento no poder hacerlo con la vivacidad y convicción, empero, con que hizo su relato aquel hombre, ni con su aire tan peculiar, ni con sus gestos tan apropiados. Era un viejo suizo corpulento que tenía la pinta del que ha viajado mucho. Vestía decorosamente, muy pulcro y hasta elegante, con su chaqueta verde de buen paño, con sus calzones de cuero con peto igualmente de cuero protegiéndole el pecho y con sus medias de lana. Era muy corpulento, como ya he dicho, a pesar de su edad provecta y gesticulante, con la mandíbula poderosa, de nariz aquilina, de ojos grandes y chispeantes, rubios aún sus cabellos, a pesar de las canas que lucía, que le caían crecidos sobre el cuello de un abrigo largo de terciopelo e igualmente verde, esos abrigos que en realidad son una capa, prenda tan típica entre los viajeros que recorren en invierno el continente. A veces lo interrumpían en su relato, bien las preguntas de quienes escuchaban, sobre todo las preguntas de las muchachas, o bien la llegada de algún huésped aún más tardón que yo mismo, y él a todos atendía cordial, deferente, para seguir después a lo suyo con el mismo entusiasmo de antes. Y alguna vez se interrumpía él mismo, con el pretexto de dar lumbre a su pipa, sin duda para incrementar las ansias de quienes lo escuchábamos. Ni que decir tiene que las muchachas, y en especial la flamenca rubicunda de los pendientes dorados, le miraban con embeleso, como enamoradas. Me gustaría que mis lectores se lo imaginaran con su pipa genuina de écume de mer, con su mentón poderoso, sentado en un sillón con todo su aire mundano mientras refería aventuras como sin importancia, que a todos sorprendían, con la cabeza siempre alta, más que la de un gallo, y entornando a veces los ojos para reafirmar un aspecto particularmente memorable de su relato, o mirando de reojo con ellos cuando el misterio tenía que ser aprensivo. Así acaso, la última historia que contó, y que a continuación paso a referirles, les toqué en el alma tan profundamente como a mí llegara. En la cumbre de una de las alturas de Odenwald, país salvaje y romántico de la Alta Germanía, situado cerca de donde confluyen el Mosa y el Rin, se alzaba hace muchos años el castillo del barón von Lansort. Ahora, por el tiempo en que transcurre mi historia, se hallaba en ruinas y casi sepultado por un bosque de hayas y de negros abetos. No obstante, la vieja torre que servía de punto de observación y vigilancia más importante del castillo aún se elevaba por encima de los árboles, de igual manera que el barón del que hablo se esforzaba en mantener su dominio sobre los campesinos de la comarca. El barón era un descendiente venido a menos de la gran familia de los Katzenelnbogen y heredero de sus bienes y del orgullo que fue divisa de la estirpe. Aunque el afán guerrero de sus antepasados había hecho que disminuyera el número de sus propiedades, pretendía el barón, sin embargo, seguir dando muestras de una opulencia infinita. Eran tiempos de paz y todos los nobles de Alemania habían abandonado sus góticos torreones defensivos, colgados de las montañas como nidos de águilas, para afincarse en los valles, lugares de común más placenteros y que propician una existencia por ello más cómoda. Tenía el barón una hija, su única descendiente. Pero la naturaleza compensó no haberle dado más que esa hija, haciendo de ella en cambio un prodigio, un dechado de virtudes. Tanto sus primas como todas las nodrizas y comadres de la comarca aseguraban al padre que no había en toda Germania quien pudiera rivalizar con ella en belleza. ¿Quién mejor que ellas para aseverarlo? Había recibido la educación más esmerada, siempre bajo la vigilancia de dos de sus tías, unas viejas solteronas que, habiendo pasado varios años de su juventud en uno de los pequeños principados de Alemania, estaban por ello versadas más que cumplidamente en todas las ramas del saber, en todos los conocimientos precisos para instruir convenientemente a una joven de abolengo y belleza tan notables como los de su sobrina. Por la virtud de los consejos recibidos de sus tías así, la hija del barón accedió a un grado sumo de perfección espiritual. Aún no había dejado atrás sus maravillosos 18 años y ya hacía encantadores bordados y representaba escenas santas prodigiosas en los telares, tan expresivas que se podía jurar al verlas que las ánimas del purgatorio habían vuelto a la vida.
Era capaz de leer, además, y sin mayores esfuerzos, lo mismo libros religiosos que otros con las historias de caballeros andantes del Heldenbach. Había hecho, en fin, grandes progresos en la escritura, con lo que ya era capaz de escribir su nombre sin olvidarse de una sola letra. Lo hacía de manera muy pulcra, harto legible, a tal punto que sus tías podían leerlo sin necesidad de ponerse las antiparras para tratar de adivinar cuál sería una u otra letra. Mas muy especialmente sobresalían artes tales como las de cuál era la danza del día, tocar en el arpa distintos aires de la tierra y también en el laúd, además de saberse de memorias las más tiernas baladas de los Miniliders. Las tías de la bella joven, que en sus años mozos habían sido sin embargo mujeres coquetas y de virtud más que en entredicho, eran las personas más idóneas para vigilar como auténticas cancerberas la conducta de su sobrina, pues no hay dueña de una virtud tan rigurosa y de un decoro tan sobrio como una coqueta que se quedó soltera. Raramente consentían que la bella se alejara de su vista y pocas veces le permitían salir de las estancias del castillo sin que cayera sobre sus espaldas su mirada. Sin cesar leían en voz alta, para que lo oyese bien la muchacha, tratados sobre las conveniencias sociales y la obediencia pasiva. Y en lo que a los hombres respecta, ¡ah, caramba!, le decían que jamás habría de consentir en mirarlos, salvo si se hallaba a gran distancia de ellos, y en cualquier caso con tanta desconfianza y prevención, que sin una autorización especial de ellas mismas no se hubiera atrevido la pobre jamás a recrearse la vida en la contemplación del más bello doncel del mundo. Eso pues, mirar a un hombre no, nunca jamás. Tal atrevimiento, estaba segura, le hubiera supuesto morir de inmediato a sus pies. Pronto dieron sus frutos los rigores de aquella educación. La joven dama era un perfecto ejemplo de morigeración y discreción, mientras las demás muchachas de su edad, cual flores mundanas que cada mano puede acariciar y tirar después, marchitaban el brillo de su hermosura encantadora en los torbellinos del mundo y la vida. Nuestra modesta y encantadora Virgen, tan hermosa, dirigida siempre por sus virtuosas cancerberas, florecía como el botón de una rosa solitaria que se alza y abre magnífica en su esplendor entre todas las espinas que la cercan. Sus tías, ni qué decirlo, la contemplaban más orgullosas de sí mismas que de su sobrina, y se decían que aunque todas las demás jóvenes se alejaran del recto camino, gracias al cielo, semejante baldón nunca caería sobre la hermosa heredera de los Katzenelnbogen. Sin embargo, era el caso que aunque el barón de Lansor no tenía más que aquella hija única, no por eso era menos numerosa su familia, pues había querido darle la providencia toda una legión de parientes sin fortuna, que, cual es de común en todos aquellos parientes cuyo afecto conviene poco, mostraban una clara disposición y hasta un cariño enorme hacia el varón al que se sentían muy apegados, y aprovechaban cualesquiera circunstancias para dejarse caer como un enjambre sobre el castillo para darle muestras de su amor. Cada fiesta familiar era celebrada por estas buenas gentes a costa del varón, y cuando ya habían comido y bebido hasta reventar, declaraban enternecidos que nada había sobre la faz de la tierra y aun en los cielos como las deliciosas reuniones de familia que tanto les alegraban los corazones. El varón, a pesar de ser un hombre más bien bajo, tenía un alma elevada, cabe decirlo así. Más aún, se tenía por el más grande hombre del pequeño mundo en que vivía. Tamaña convicción acerca de su superioridad sobre los demás le colmaba de dicha. Por eso disfrutaba narrando larguísimas historias sobre las virtudes y el valor de sus antepasados, cuyos antañones retratos en las paredes del castillo parecían hacer guiños y muecas de burla las más de las veces a quienes los contemplaban, y nadie le escuchaba con mayor benevolencia que quienes se sentaban invitados a su mesa. Era además hombre muy dado a lo maravilloso, y creía a pies juntillas en todos esos cuentos fantásticos y hasta sobrenaturales que de común se refieren en las montañas y en los valles de Germania. La credulidad de sus huéspedes, sin embargo, era aún más grande y sincera que la suya. Oían cada historia maravillosa con los ojos muy abiertos, tanto más que la boca,
y nunca dejaban de admirarse de lo escuchado, aunque fuese la 100ª vez que se lo repetían. Así de a gusto vivía el barón de Lansor, oráculo de la mesa, monarca absoluto de su pequeño imperio. Dichoso y feliz, sobre todo, creyéndose el hombre más sabio de su siglo. Por el tiempo a que se refiere mi relato, se celebró en el castillo una gran reunión de familia para tratar de un asunto de la mayor importancia: buscar un marido conveniente a la hija del barón. A tales efectos habíase celebrado ya una reunión entre el barón de Lansor y un viejo y noble caballero de Baviera para negociar acerca de la unión de las casas de ambos mediante el matrimonio de sus hijos. Incluso se habían iniciado ya los preparativos del casamiento con toda la escrupulosidad que la empresa requería, aunque aún no se hubieran visto ni hablado los futuros contrayentes. Se designó hasta el día para la ceremonia, por lo que se cursó recado urgente al joven conde von Altenburg, el futuro esposo, que servía en los ejércitos imperiales, a fin de que se pusiera en camino para recibir la blanca y pura mano de la hija del barón. Desde Würzburg, donde había hecho noche, llegaron al castillo cartas suyas anunciando en una el día y en la otra la hora aproximada en que llegaría. Todo el castillo se dispuso a darle la bienvenida adecuada. La novia se había vestido para la ocasión con especial cuidado. Sus tías habían vigilado con minuciosidad máxima su tocado, escogiendo cada adorno del vestido, no sin discutirlo largo rato, cosa que aprovechó la joven, dicho sea de paso, para seguir su propio gusto, que por ventura era muy delicado. Cabe decir que estaba todo lo hermosa que podía desear un esposo en Agraz, pues además la emoción de la espera hacía que le brillasen los ojos y que lucieran sus encantos todos con un fulgor nuevo. El rubor que cubría su cara, las palpitaciones de su seno tibia y dulcemente agitado, sus ojos, de tanto en tanto ensoñecidos, todo, en fin, proclamaba el tumulto de emociones que se había despertado en su joven y tierno corazón. Sus tías, siempre a su lado, le daban graves consejos sobre las maneras que debía observar, sobre las cosas que debía decir para dar al futuro esposo el recibimiento más honesto. El varón no era ajeno a todas aquellas expectativas. Aunque nada tenía que hacer, pues ya se encargaban los demás de todo, su naturaleza de hombre inquieto le hacía ir y venir de acá para allá, entre criados y amas, exhortándoles a trabajar duramente, aunque no se concedieran un breve descanso, de forma tal que se le oía zumbar en las habitaciones y en los patios, como esas moscas inclementes e inoportunas que no hacen otra cosa que incomodarnos en los días del verano. Mientras tanto, ya había sido sacrificada y dispuesta para los pucheros la ternera más grande de cuantas tenía en la granja. Ya por los bosques había resonado los gritos de alerta y victoria de los cazadores dedicados a cobrar exquisitas piezas. Ya estaba en la cocina atiborrada de viandas para preparar. Ya las bodegas rebosaban de océanos de Rheinwein y hasta el gran hotel de Heidelberg prestó su contribución a la fiesta. Todo, en fin, estaba dispuesto para recibir cual era debido hacerlo el distinguido huésped, con tantos sos y braus como es propio de las normas de la hospitalidad germana. Pero el novio tan esperado no aparecía. Pasaron horas y más horas y no llegó. El sol, cuyos rayos penetraban hasta lo más profundo de los ricos bosques de Odenwald, acabó por derramar su luz solo sobre las cumbres de la montaña. El varón, desde la más alta torre de su castillo, se fatigaba la vista inútilmente mirando en lontananza, ansioso por avistar al conde y su séquito. Una vez creyó verlo al fin. El sonido de un cuerno, prolongado en el aire por los ecos del valle, resonó en sus oídos y le alegró el corazón. Vio a lo lejos muchos hombres a caballo que avanzaban por el camino. Mas apenas llegaron al pie de la montaña, tomaron de pronto una dirección que desde luego no conducía al castillo. Se ocultó al fin el sol lentamente. A la tenue luz del crepúsculo, los murciélagos empezaron a revolotear, girando enloquecidos sobre su cabeza. El camino se hacía cada vez más oscuro. Ya no se veía ni oía a nadie. Solo de vez en vez, a cualquier labriego fatigado por la dura jornada que caminaba pesadamente hacia su choza. Todos los que estaban en el castillo del barón
mostraban una perplejidad absoluta, cuando no gran inquietud. Mientras, en otro lugar de Odenval acontecía en el mismo momento una escena al menos curiosa. El joven conde von Altenburg marchaba tranquilamente. Iba al trote corto, sin prisa, con esa satisfacción propia de un hombre que en breve tomará por esposa a una bella y joven dama, cuando ya sus amistades lo han liberado de todas las trabas y han disipado todas sus incertidumbres, propias por lo demás de quien se ve obligado a hacer la corte. Estaba seguro el conde de que su futura esposa le esperaba para ofrecerle una magnífica mesa con la que regalarse tras el largo camino. Mas ocurrió que se había encontrado en Würzburg con un compañero de armas con el que había servido algún tiempo atrás en la frontera. Hermann von Starkenforst era uno de los guerreros más fornidos, intrépidos y temibles de la caballería alemana. Volvía ahora ya licenciado al castillo de su padre, no muy alejado del de Landsort, aunque hay que mencionar que una antigua querella mantenía aún por aquel tiempo la enemistad de las dos familias, a la que sin embargo eran ajenos el conde y el caballero. En la alegría que a los dos embargó por su encuentro, ambos se contaron sus últimas aventuras y avatares. El conde, naturalmente, le dijo que iba a contraer matrimonio con una dama a la que jamás había visto, pero de la que tenía las mejores nuevas, incluso las referencias más maravillosas. Como iban en la misma dirección, convinieron en hacer juntos el resto del viaje. A fin de hacerlo aún con mayor comodidad, abandonaron Würzburg a hora muy temprana de la mañana, ordenando el conde a su séquito que saliera más tarde para darles alcance y reunirse de nuevo. Con el relato de sus aventuras, entre las que no faltaban tales o cuales combates, fueron haciéndose más grato el viaje de común tedioso. El conde, por lo demás, en ocasiones se excedía al hablar de aquella prometida a la que jamás había visto, diciendo, por ejemplo, que era la mujer más hermosa del mundo y otras y muy felices cosas por el estilo. Sin que se hiciera apenas un silencio entre ellos, se adentraron pues en las montañas de Odenval y atravesaron uno de los desfiladeros más oscuros y peligrosos del viaje. Es bien sabido que los bosques de Germania albergaban por aquel tiempo muchos bandidos, casi tantos como castillos llenos de fantasmas había, y en la época en que transcurre esta verídica narración eran muchos los desertores de la milicia a los que no les había quedado otro remedio a fin de evitar la muerte que echarse a los caminos organizados en bandas de salteadores. Nadie ha de sorprenderse, así las cosas, si digo que nuestros dos caballeros fueron atacados al cabo por una banda de ladrones cuando, atrás ya el desfiladero, se adentraron en el bosque. Se defendieron con gran coraje, como es lógico. Lucharon largo tiempo y ya estaban a punto de sucumbir, empero, cuando acudió el séquito del conde en su auxilio. Huyeron los bandidos entonces, mas el conde había recibido una herida mortal y no tardaría mucho en fallecer. Antes, sin embargo, se le llevó con cuidado a Würzburg para que fuese atendido por un sabio monje que lo mismo curaba las almas que los cuerpos. En vano. La mitad de su talento, la que curaba los cuerpos, se demostró incapaz de evitar que allí concluyesen los días del pobre conde von Altenburg. En su lecho de muerte suplicó el conde a su amigo que se dirigiese al castillo del barón de Landsort tan presto como pudiera para comunicar la causa de que no hubiese estado junto a su prometida en la hora anunciada. Aunque no se tratase del amante más apasionado, sí hay que hacer notar que era probablemente el hombre más cumplidor de sus obligaciones y palabra, y se mostraba ciertamente dolido por no haber hecho acto de presencia donde se le esperaba. También por la misma razón suplicaba al amigo que cumpliese cuanto antes su encargo. «Si no se hace así», le dijo, «no reposaré tranquilo en mi tumba». Lo repitió hasta 2 veces más, solemnemente. Tan viva súplica no necesitaba más que ser atendida, sin otras consideraciones. Así pues, el guerrero Starkenforst calmó a su amigo prometiéndole cumplir fielmente su última voluntad y le tendió su mano para darle la prueba necesaria de la validez de su palabra. El moribundo llevó la mano del amigo a su corazón, muy agradecido por su gesto noble, y apenas unos pocos segundos después comenzaba a delirar trágicamente.
Habló en su sinrazón de su prometida, de la felicidad que le aguardaba junto a ella. Dio órdenes para que se le preparase un caballo con el que dirigirse cuanto antes hacia el castillo de Lansor, y murió soñando que galopaba. Starkenfaust exhaló entonces un suspiro y se echó a llorar, lamentándose de tan trágica como prematura muerte. No obstante, pronto pensó en el encargo hecho por su amigo antes de expirar. Sentía una opresión terrible en el pecho y tenía la cabeza atormentada por la inquietud y la prisa de cumplir cuanto antes aquella última voluntad del conde, pues no en vano tenía que presentarse en la casa de los enemigos históricos de su familia sin haber sido invitado, y encima, para acabar con las ilusiones y con la alegría de los allí reunidos, comunicándoles tan triste nueva. Pero al tiempo cobraba en él fuerza paulatinamente una cierta curiosidad por ver de cerca a la bella Katzenelnbogen, cuya fama de hermosa se extendía ya más allá de la comarca y a quien tan alejada del mundo habían tenido siempre. No en vano era Starkenfoss un rendido, sino devoto admirador del bello sexo, y se daba en su carácter además una cierta tendencia a la originalidad en sus comportamientos, que lo llevaba a emprender cualquier aventura con que sólo se le pasara una vez por la cabeza. Antes de partir, cuidadoso como lo era con los detalles, hizo los necesarios arreglos con los frailes del convento para la celebración del funeral por su amigo, que sería enterrado posteriormente en la catedral de Würzburg, en la cripta de sus antepasados, y los servidores del conde, llenos de tristeza, cargaron con sus restos para hacer el trágico traslado hasta la iglesia. Mas volvamos de nuevo a la familia de los Katzenelnbogen. Esperaban todos impacientemente al novio, y no menos impacientemente que se sirviera la comida. Y volvamos al varón, al que dejamos en su torre vigía. Desesperado el varón porque ya se había cerrado la noche sin que diera señales de vida el futuro esposo de su hija, bajó de la torre. El banquete, que se había retrasado ya más de lo necesario, no se podía demorar por más tiempo, pues comenzaban a secarse algunas de las viandas preparadas. El jefe de los cocineros, muy apurado y nervioso, pero no solo él, sino toda la servidumbre y los pinches de la cocina, y naturalmente los parientes, todos, en fin, mostraban un hambre semejante al que pueda tener todo un batallón de soldados tras días y días sin probar bocado. Muy a su pesar, no le quedó al varón más remedio que dar su consentimiento para que todos ellos recibieran la ración pertinente, aunque aún no hubiera hecho acto de presencia el invitado de honor. Tomaron todos asiento al fin ante su plato. Ya iban a dar cuenta del banquete, cuando se dejó sentir a poca distancia la llamada de un cuerno, lo que inequívocamente anunciaba la presencia inminente de un viajero. Sonaron más toques, prolongados por los ecos de los patios del castillo, que fueron respondidos por los cuernos de la guardia para dar cuenta de que se le franqueaba el paso al que llegaba. El varón salió apresuradamente a dar la bienvenida a quien creía su futuro yerno. Ya habían bajado los guardias el puente levadizo. Ya se encontraba el viajero ante la reja de la puerta. Era un caballero alto y muy fuerte, a lomos de un poderoso caballo negro. Llegaba muy pálido, pero tenía brillantes los ojos. Una muy honda melancolía parecía haber impresionado su semblante y le daba un aspecto más que notable de héroe romántico. El varón se lamentó de verle llegar solo y sin equipaje. Por un momento se sintió herido en su dignidad, pues aquel a quien tenía por el prometido de su hija se presentaba con tales y tan lamentables trazas ante la familia de rancio abolengo y gran distinción a la que se iba a unir. En suma, se dijo que su futuro yerno era un tanto descortés, no importaba lo muy duro que le hubiera resultado el viaje. Así y todo, se calmó pronto el varón, diciendo para sus adentros que a buen seguro había procedido así debido a la ansiedad que tenía por conocer a su hija, lo que le llevó a ponerse en camino sin aguardar a su servidumbre y sin acicalarse siquiera. «Lo siento», dijo el recién llegado. «No quería llegar a vuestra casa a hora tan intempestiva». El varón lo interrumpió entonces con un auténtico chaparrón de cumplidos que acompañaba de miles de salutaciones cordiales
ya que olvidada su desazón y su resentimiento anteriores, el caballero se había expresado de manera tan elocuente y diplomática. Quiso el extraño detener aquel torrente de palabras un par de veces, alzando la mano. Pero viendo que era imposible hacer que el varón callase para escucharle, se resignó, bajó la cabeza y esperó a que acabara. Así llegaron al último patio del castillo. Al fin hizo el varón una pausa, mas en cuanto el caballero intentó abrir la boca para explicarse, de nuevo fue interrumpido, ahora por la irrupción de las mujeres de la familia, que llevaban de las manos a la novia, modosa ésta, pugnando vergonzosa por esconderse tras ellas, ruborizada dulcemente en su sonrisa. No pudo por menos que contemplarla arrebatado el caballero como en éxtasis. Tal parecía que se hubiera enajenado su alma al contemplar a tan bella damita. Una de las tías solteronas murmuró entonces unas palabras al oído de la hermosa y virginal muchacha, que hizo un gran esfuerzo para hablar, alzando tímidamente sus ojos de un azul profundo, húmedos por las alegres lágrimas que intentaba reprimir. Miró al caballero, pero fue solo un segundo, pues de inmediato bajó los ojos una vez. No le brotó una sola palabra de entre los labios, pero una graciosa sonrisa que vagaba por su boca le marcó dos no menos lindos hoyuelos en sus mejillas de rosa, como si hubiera querido demostrarle que nada le placía más que su presencia. Era imposible, ciertamente, que una damita en la tierna y feliz edad de los 18 años, dispuesta a entregarse al amor y al matrimonio en cuerpo y alma, no quedase encantada ante la presencia de un caballero como aquel, de porte tan impresionante y de nobleza más que evidente. El caballero se presentaba muy tarde, por lo que no había tiempo para más preámbulos, ni mucho menos para seguir hablando. El varón era hombre que se distinguía por adoptar decisiones rápidamente, así que, dejando para el día siguiente cualquier explicación, hizo que todos tomaran asiento a la mesa para que se diera inicio de una vez por todas al banquete de bienvenida aún intacto. La mesa estaba servida en el gran salón del castillo. Los muros, cubiertos de retratos de los héroes de la familia Katzenelnbogen, alguno de los cuales, por cierto, era incluso bien parecido, y de incontables trofeos de caza, y otros obtenidos en justas memorables a lo largo de los tiempos. Había también, en tan severa decoración, petos y cotas destrozados, lanzas rotas, pendones desgarrados, estandartes pisoteados por los caballos, salpicado todo ello con los despojos de los animales cazados, la quijada de algún lobo, los colmillos de un jabalí, algunos de aspecto tan amenazador como las ballestas y las flechas junto a las que eran exhibidos, al lado de mazas, hachas y espadas cruzadas. Aquel a quien tenían por el novio prestó poca atención, sin embargo, a la sociedad que lo rodeaba y al mismísimo festín que se le ofrecía, con ser extraordinario. Por el contrario, no hacía más que mirar a la hermosa novia. Hablaba tan bajo que los convidados no podían oírle, pues téngase en cuenta que los enamorados apenas tienen voz de tan arrebatados. El amor murmura suave y dulcemente su lenguaje. Solo esperaba el caballero una palabra de la novia, pues ¿qué amante es tan poco sutil como para no estremecerse de gozo con el más leve sonido de la voz de su amada? Aquella ternura y aquella gravedad que se daban en el recién llegado, la exquisitez de sus modales en contraste con su aspecto fiero, impresionaron profundamente a la virginal damita, que le prestaba una atención máxima mientras cambiaba del suave arrebol al rubor intenso. De vez en vez balbucía una respuesta, y cuando los ojos del caballero dejaban de mirarla, le lanzaba ella una mirada, de reojo y a hurtadillas, para saciarse con su romántica apostura. Naturalmente, exhalaba entonces un suspiro encantador. Era más que evidente que ambos habían sucumbido ya a la más ardorosa pasión. Las tías solteronas de la damita, harto versadas ellas en los secretos del corazón, se decían por lo bajo que ambos se habían enamorado nada más verse, cosa de la que se congratulaban. Así transcurrió el festín, pues, entre el beneplácito de los invitados. Mas acabó un poco salvajemente,
Pues ida la morigeración primera, los parientes del varón dieron cuenta de las viandas con ese apetito depredador que es propio de quien anda de común con la bolsa vacía y encima respirando de continuo el sano aire de las montañas. Como no podía ser de otra forma, narró el varón lo más granado de sus historias y anecdotario, pero hay que decir que pocas veces lo había hecho tan bien como entonces. Si en una de sus narraciones había algún acontecimiento maravilloso, quienes lo escuchaban quedaban aún más encantados que los personajes de la historia. Si decía alguna jocosidad, sabían cuándo reírse en el momento oportuno. Cabe añadir que el varón, como la gran mayoría de los señores de su tiempo, poseía una dignidad enorme y no era por ello hombre dado a las excentricidades y a los chascarrillos groseros, por lo que pocos eran los que tenían por una tontería plena sus historias. Y si creía haber consentido en cualquier cosa chocarrera, bien que a su pesar y aunque los demás no lo hubiesen advertido, acudía presto al vino el varón para llenarles las copas, forzar un brindis y dejar que cayera el velo del vino así de gratamente bebido sobre su desliz anterior. Naturalmente, una gracia, por muy absurda e involuntaria que sea, siempre es bien recibida cuando el dueño de la casa la acompaña con una invitación a beber un caldo excelente. Entre los invitados, por lo demás, los espíritus más pobres y mezquinos de la parentela del varón aprovechaban el contento general para decir cosas que en otra ocasión jamás se hubieran atrevido a proclamar. Susurraban al oído de las mujeres 1000 cuentos festivos, algunos incluso procaces, que atacaban de risa convulsa a quienes los oían y a quienes les contaban claro. Un primo carnal del varón, por ejemplo, un hombre muy pobre pero que no por ello era malhumorado y sombrío, sino todo lo contrario, un hombre sanote y de cara muy colorada, se puso a aullar en un momento dado más que a cantar varias de esas cancioncillas populares que las púdicas tías solteronas de la novia oyeron a través del abanico abierto con el que se tapaban la cara. En medio de tan tumultuosa como alegre reunión, el recién llegado, empero, mantenía una extraña gravedad que contrastaba no obstante su delicada educación, de la que hacía gala en todo momento, con la algarabía reinante a su alrededor. A medida que avanzaba la noche, sin embargo, se le vio más triste y pensativo, y cosa aún más sorprendente, las historias del varón, en vez de divertirle como a los demás, le hacían sentirse más melancólico y evocador. A veces parecía sumido en una honda meditación, otras un vistazo huraño, inquieto y furtivo que echase a los demás denotaba la turbación en que se debatían sus pensamientos y el sentir de su alma. No obstante, conversaba con la novia, mas eran sus palabras con ella tan animadas como misteriosas. Aquel misterio que había en algunas de las cosas que decía el caballero hizo que la frente antes serena de la doncella comenzara a oscurecerse con nubes negras de pena. Su corazón comenzaba a palpitar sobresaltado, no por el entusiasmo del amor, sino por el temor de una pena muy grande. Aquello, naturalmente, no pudo escapar a la atención de varios de los allí presentes. La inexplicable y súbita tristeza de la novia y la rigidez del caballero llenó de inquietud a quienes les observaban, al punto de que poco después todos hablaban en voz baja, habían cesado los cánticos y las bromas, se miraban acongojados. Se testimoniaban, en fin, su sorpresa ante aquella melancolía de los amantes cuya causa ignoraban. Poco a poco fue haciéndose el silencio en el gran salón del castillo. Se entrecortaban las conversaciones, aun las que se hacían en voz más baja, con un lúgubre silencio. Y donde antes hubo algarabía, fiesta, relatos jocosos y hasta indecentes, comenzaron a producirse narraciones trágicas, de aventuras sobrenaturales las más. A un cuento realmente pavoroso sucedía otro aún más terrible. El varón hizo que más de una dama estuviera a punto de sufrir un síncope con el relato sobre un espectro que llevaba a la grupa de su caballo a la bella Leonora. Una historia espantosa, es cierto, pero real. Una historia que después de sucedida apareció en versos magníficos que en el presente admira el mundo entero. El caballero, al que todos tenían por el prometido de la hija del varón, escuchó aquella historia atentamente y quedó impresionado a tal punto que hubo de levantarse de su silla, haciendo mucho ruido, antes
de que el anfitrión la concluyera. Al hacerlo, destacó sobremanera su gran estatura. El varón, que era hombre de corta talla, como ya se ha señalado, creyó hallarse entonces ante la presencia de un gigante o de algún otro ser nacido de las historias fantásticas a las que tanto propendía. Oyó el caballero de pie, pues, el final de la narración del padre de la novia. Lanzó entonces un hondo suspiro y se despidió de los allí presentes con educación y mucha solemnidad, dejándolos perplejos. Miraron todos al varón entonces, que además de atónito, parecía haber sido tocado por un rayo. «No podéis abandonar el castillo a estas horas», le dijo el varón, rehaciéndose. «Es la recepción que os brindamos, y ya os hemos dispuesto aposentos para que descanséis». Pero el caballero movió la cabeza triste y misteriosamente. «Debo», dijo al fin, «pasar esta noche en otros aposentos bien distintos de los que me ofrecéis». Algo en su tono hizo que el varón se conmoviera, mas, como era hombre orgulloso, repitió su hospitalario ofrecimiento. El caballero, no obstante, se limitaba a negar con la cabeza sin decir palabra, mirando al suelo. Al fin alzó la mano en señal de despedida y abandonó el salón. Las tías solteronas de la bella novia se quedaron de piedra. La hermosa virgen escondió sus ojos a la mirada de los demás para que no viesen que lloraba. El varón, no obstante, y por hacer que prevaleciera su dignidad, se levantó para ir tras el caballero, alcanzándole cuando llegaba al patio donde su poderoso caballo negro golpeaba impacientemente el suelo de piedra con sus cascos. El caballero entonces, y como no quería mostrar descortesía para con su anfitrión, se volvió y dijo con voz ahogada, casi sepulcral: «Ahora que nadie nos oye, puedo deciros el secreto de mi marcha. He hecho una promesa solemne y he de cumplirla». «¿Cómo?», dijo el varón. «¿Y no os puede reemplazar a alguien de vuestra confianza para cumplir ese compromiso?» «Nadie puede reemplazarme. Estoy obligado por mi palabra a ir a la catedral de Würzburg». «Bien, de acuerdo», aceptó el varón. «Id presto, pero tendréis que regresar mañana en busca de mi hija». «No», dijo muy lúgubre el caballero. «No he dado mi palabra de llevar a vuestra hija al altar de la catedral de Würzburg. Me esperan los gusanos de la sepultura. Estoy muerto. Me asesinaron unos salteadores de caminos. Mi cuerpo yace ahora en la catedral de Würzburg y seré enterrado a medianoche. Mi tumba, pues, me aguarda abierta. Es preciso que cumpla mi palabra». Montó rápidamente a caballo. Cruzó como una flecha el puente levadizo y pronto se perdió el eco de los cascos de su montura, barridos por un súbito viento feroz y la oscuridad de la noche. El varón, profundamente consternado, volvió al salón del castillo donde se había celebrado el festín y contó lo que acababa de pasarle. 2 damas de las allí presentes se desmayaron de golpe. Otras se pusieron enfermas solo de pensar que habían compartido mesa con un espectro. Varios de los parientes del varón creyeron que aquel caballero fantasmagórico podía ser el cazador al que aluden tantas leyendas alemanas. Otros hablaron de los espíritus de las montañas, de los duendes y demonios de los bosques, en fin, de una buena cantidad de seres sobrenaturales cuyas historias han espantado desde tiempo inmemorial a las buenas gentes de Germania. Uno de los parientes más pobres del varón incluso supuso, y así lo proclamó, que acaso aquello no fuera más que una broma del novio, una disculpa para retirarse, añadiendo que su sombría apariencia y hasta su clara extravagancia no hacían presagiar nada bueno a pesar de sus modales. Ni que decir tiene que de inmediato mostraron su indignación ante aquellas palabras los allí presentes, y sobre todo el varón, que lo miró como si fuera un renegado de la fe verdadera. El pobre incrédulo no tuvo más remedio que abjurar de inmediato de su herejía y abrazar con fervor la fe de los verdaderos creyentes, aun en los espectros. Mas, cualesquiera que hubieran sido las dudas, quedaron disipadas por completo a la mañana siguiente, cuando llegaron al castillo heraldos con la mala nueva de la muerte del joven conde y de su entierro en la catedral de Würzburg.
Es fácil imaginar la consternación que aquellas noticias causaron en el castillo. El barón se encerró en su cuarto para llorar sin ser visto. Los invitados que la noche anterior tanto regocijo mostraran no querían, empero, dejarle solo con su dolor y vagaban por los patios o se reunían en los salones para lamentarse, más que por el fallecimiento del novio, por la tristeza de tan gran hombre como era el barón, valedor de muchos de ellos. ¿Acaso por afán de cobrar fuerza y valor ante la desgracia fue por lo que comieron y bebieron abundantemente a lo largo del día? La pobre y virginal doncella, viuda antes de casarse, era quien más lástima daba. Había perdido a su esposo antes de haberlo abrazado siquiera. ¿Y qué esposo? Si era así de agraciado e imponente como espectro, ¿cómo habría sido en vida? Lloraba y se lamentaba llenando las estancias todas del castillo con su dolor, salvo el comedor donde se hartaban los parientes. Pasó la segunda noche de su viudez en su cuarto, acompañada de una de sus tías, que tenía el decidido empeño de dormir junto a ella. Esta mujer, su tía, a la que conmocionaban especialmente las historias de fantasmas y aparecidos en general, y que además sabía narrarlas muy bien, contó uno de aquellos cuentos a su sobrina para que se quedase dormida, mas la que se durmió al cabo fue ella misma, aun sin terminarla. Pero hay que decir que escogió para la ocasión una de las historias más largas de cuantas se sabía. Aquella habitación estaba bastante apartada de las demás y daba a un pequeño jardín. La hija del barón, dormida ya su tía, sumida en sus recuerdos y en las expectativas frustradas, la virginal y contrita muchacha contemplaba la pálida claridad de la luna en cuarto creciente, que parecía tremolar entre las hojas de las ramas de un álamo que se alzaba frente a la ventana. El reloj del castillo había dado ya las 12 cuando se dejó sentir en el jardín una dulce música de laúd, muy melodiosa y grata. La joven se tiró de inmediato del lecho y acudió para asomarse a la ventana. Oculto entre las sombras de los árboles apenas se divisaba un fantasma, mas la luna le prestó su luz para que pudiera verlo. Era el espectro de su novio, más que de la visión espectral. Se asustó entonces la doncella por el grito de terror que escuchó justo detrás de ella. Su tía, a la que había despertado aquella música, también acudió a la ventana. Gritó al contemplar al fantasma y se desmayó. Cuando recuperó el sentido, la visión ya se había esfumado. De las dos, fue la tía quien requirió más atenciones, pues el terror experimentado ante aquello acabó por trastornarla durante un tiempo. La muchacha, por el contrario, hasta en el espectro de su novio encontraba dulzura y encantamiento placentero. A fin de cuentas, siempre que se le aparecía conservaba su apostura y su belleza varonil, y aunque el fantasma de un hombre sea cosa poco propicia para satisfacer los más ardientes deseos de una joven dama enferma de amor, pues no es un fantasma en el fondo otra cosa que una sombra leve y fugaz, solo verlo le daba el necesario consuelo. La tía había declarado que jamás volvería a dormir en aquella habitación e intentó que tampoco su sobrina lo hiciera, pero en esta ocasión la joven fue tenaz en su porfía y se negó a dormir en otros aposentos del castillo. Quería, como es lógico pensarlo, dormir sola en su habitación para recibir tranquilamente la visita del espectro de su novio. Antes, empero, rogó a su tía que no contara la historia del fantasma, si no quería arrebatarle el único placer melancólico que le quedaba sobre la tierra, cual lo era el de dormir en una habitación guardada durante la noche por la sombra expectante de su amado. No sé cuánto tiempo hubiera podido mantener la tía solterona su secreto, pues era dada a hablar apasionadamente de prodigios y contar aquello le podía haber supuesto un auténtico triunfo. Seguro que ninguna otra solterona en toda la comarca tenía una historia tan pavorosa como la suya. Aún hoy se dice por aquellos pagos, con admiración, que guardó silencio durante una semana entera. Pero pronto quedó libre del tormento de seguir haciéndolo, pues comprobó una mañana, cuando se disponía a bajar de sus aposentos para desayunar, la mala nueva de que la joven había desaparecido. No estaba en su cuarto ni había dormido en su lecho.
Tenía la ventana abierta. La tierna palomita, pues, parecía haber volado. Es difícil hacerse una idea de la estupefacción en que se sumieron los moradores del castillo ante la ausencia de la hija del barón. Hasta los parientes del barón, que comían a 2 carrillos, hicieron una pausa y cesaron en su voraz apetito cuando la tía solterona, llevándose las manos a la cabeza, recorrió todas las estancias del castillo diciendo con un hilo de voz: el fantasma, se la ha llevado el fantasma. Con muy pocas y acongojadas palabras refirió entonces la pavorosa escena del jardín, de la que ella misma había sido testigo, y repetía una y otra vez que el espectro había raptado a su sobrina, opinión secundada por 2 jóvenes criadas, además, que aseguraron haber oído trotar a un caballo hacia la medianoche. No cupieron dudas a los allí presentes de que era el brioso corcel negro del caballero que así se había llevado a su tumba a la virginal doncella. Tan cruel acontecimiento consternó pronto a los moradores de la región toda, aunque tales sucesos, según lo atestiguan las historias que por allí se refieren, son tristemente habituales en Alemania. Mas cuán lamentable era el estado del varón, cuán dura la puñalada que había atravesado su corazón de padre y miembro de la muy digna estirpe de los Katzenelnbogen. Una de 2: o su hija había sido arrastrada a la tumba, o tenía por yerno a un espectro. Y hasta podía darse la circunstancia, se decía lloroso, de que tuviera por nietos a una banda de duendecillos. El pobre hombre perdió la cabeza, por lo que todo el castillo, como suele decirse, anduvo en lo sucesivo patas arriba. Dio el varón en su dolor órdenes tales como la de que su guardia recorriera a caballo todos los rincones, senderos y grutas de Odenwald, y él mismo llegó a ceñir su espada y a capitanear alguna partida durante muchas y largas jornadas de infructuosa búsqueda, bien ceñidos los estribos a sus pies para dar con la hija desaparecida. Mas en tales afanes estaba un día, cuando una nueva visión lo dejó petrificado a las puertas del castillo. Era una dama montada en un palafrén que se dirigía al castillo acompañada de un caballero. Puso la dama su caballo al galope hasta llegar a las mismas puertas del castillo y, desmontando allí, cayó a los pies del varón y se abrazó a sus rodillas. Era la hija a la que creía perdida para siempre. El caballero, claro está, el espectro del novio. Confuso, el varón miraba alternativamente a su hija y al espectro, y difícil le resultaba dar crédito a lo que sus ojos le mostraban. El espectro tenía mucho mejor aspecto que cuando lo conoció, como si el reino de las sombras le sentara estupendamente. Vestía de maravilla, con lo que su imponente estampa se realzaba. Ya no estaba pálido ni parecía melancólico. Por el contrario, su apostura parecía fogosa, juvenil, y le brillaban sus grandes ojos negros de tanta alegría. Bien, digamos que muy pronto se aclaró todo aquel misterio. El caballero en cuestión no era otro que Hermann von Starkenfürst, que muy pronto pasó a referir al dueño del castillo aquella trágica aventura que viviera con el malogrado conde von Altenburg. Confesó así que fue él quien se presentó aquella noche en el castillo, cuando todos aguardaban al novio, que como el varón no le dejaba decir una palabra cada vez que quiso transmitirle la mala nueva que llevaba, nada pudo contarle antes de que le fuera presentada la novia y antes de que lo sentaran a la mesa, y que como al ver a la bella novia su corazón le dio un vuelco y quedó prendido de ella al instante, dejó que se le tomara por el pretendiente verdadero, quien ya estaba muerto, añadiendo que fueron las historias de aparecidos que contó el varón aquella noche lo que le sugirió la idea que puso en práctica, deseoso de irse de allí de una vez por todas para atender a la promesa hecha al buen amigo en su lecho de muerte. El caballero, por lo demás, había seguido visitando a la muchacha furtivamente, presentándose en el jardín como si fuera un fantasma, porque, según dijo, temía no ser aceptado como quien en realidad era a causa del histérico enfrentamiento de sus familias, pues también con la de los Katzenelnbogen, además de con los Altenburg, estaba enfrentada la suya. El caballero y la dama aseguraron que ya se habían desposado. El varón, en cualquier otra circunstancia, se hubiera mostrado inflexible y duro,
pues tenía en muy alta estima los fueros de su autoridad paterna, mas adoraba a su hija. Había llorado largamente su ausencia y se regocijaba de verla aún viva y si cabe más hermosa, aunque tuviera por esposo a un caballero de una casa enemiga. Pero al menos y gracias a los cielos no era un espectro. Es preciso señalar, sin embargo, que la añagaza del caballero, haciéndose pasar por un muerto, no se avenía rigurosamente con sus principios de una observación absoluta de la verdad. Pero algunos viejos amigos que estaban allí presentes y que habían guerreado más que ampliamente, dijeron al varón que toda estratagema es lícita, tanto en el amor como en la guerra, y que el caballero von Starkenfost tenía derecho a un privilegio especial después de haber servido en la caballería, fuerza obligada a librar encarnizados combates por aquellos tiempos. Así, dichosamente concluyó todo, pues. El varón perdonó su fuga a los amantes y el castillo vivió festejos y celebraciones varios en los que los parientes del varón abrumaban al caballero con sus lisonjas y atenciones, pues no en vano era galante, generoso y muy rico, de muy buena casa, aunque históricamente enemiga. De las tías solteronas, digamos que se escandalizaron un poco ante todo lo acontecido y que se dolieron algo más, pues con aquello resultó evidente que su rígido sistema educativo, basado en la reclusión y en la obediencia pasiva, había fracasado con su sobrina. Eso sí, de lo que más se lamentaron fue de no haber puesto una celosía bien forjada en la ventana de la habitación de la entonces doncella. Una de ellas, ya sabemos quién, se sentía mortificada, pues al cabo su maravillosa historia del rapto de la joven a manos del espectro, al que juraba haber visto además, no era sino causa de burla de los otros. Así y todo, trataba de consolarse diciéndose que su sobrina por lo menos había encontrado un hombre de carne y hueso con el que amar, para no verse obligada a hacerlo con una vana y fugaz sombra. Fin. Suscríbete al canal La Rosa de Alejandría, comenta y comparte este vídeo.